Buenas noches, estudiantes del quinto grado de secundaria. Les habla el profesor Guzmán Berrocal del área de Ciencia y Tecnología para continuar con los videos de reforzamiento correspondientes a la semana 14, tema 12. Descubrimos las leyes físicas en la respiración. La competencia que vamos a trabajar es: explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. La actividad 1 es: analizamos la mecánica de la respiración. Recuerden que cuando nosotros respiramos, utilizamos bastante los alveolos pulmonares, que son pequeños sacos que se encuentran dentro de los pulmones y ellos son quienes realizan el intercambio gaseoso. Cuando hablamos de intercambio gaseoso, me refiero al intercambio del oxígeno con dióxido de carbono. Primera pregunta: explica la trayectoria que realiza el aire durante el proceso de la respiración. Menciona las partes e identifica dónde se realiza el intercambio gaseoso. Muy bien. Para empezar, chicos, cuando nosotros respiramos, debemos respirar por las fosas nasales y no por la boca. ¿Por qué? En las fosas nasales se encuentran ciertas estructuras, como los vellos nasales, la mucosidad y los cornetes. ¿Cuál es la función de estas estructuras? 1. Impedir el ingreso de ciertas partículas, como podría ser polvo o ciertos microorganismos. Todos ellos se van a quedar en esta zona, en las fosas nasales. Otra función es humedecer el aire y calentar el aire. Recuerden que cuando hablamos de aire, el aire es un conjunto de diferentes gases y partículas de polvo. Y lo único del aire que nosotros utilizamos para respirar es el oxígeno. Tengan presente eso. Entonces, el oxígeno dentro del aire pasa por las fosas nasales. Una vez que ya esté limpio, caliente y humedecido, se va a dirigir a la faringe. Esta zona es la faringe. Luego de la faringe, el aire va a pasar a la laringe. A ver, en este punto, la faringe es un órgano que se encuentra tanto en el sistema respiratorio como en el sistema digestivo. Si ustedes notan aquí hay dos conductos. Este conducto es del sistema respiratorio y este conducto posterior es del sistema digestivo. Aquí en esta zona, justo en esta bifurcación, hay una estructura muscular denominada epiglotis. ¿Cuál es la función de la epiglotis? A ver, cuando nosotros nos estamos alimentando, el bolo alimenticio va a pasar a la faringe y la epiglotis va a tapar a la laringe para que ese bolo alimenticio no entre a la laringe, sino se vaya al esófago y posteriormente al estómago. ¿Y qué sucede cuando nosotros respiramos? Entonces, el aire va a ingresar por las fosas nasales y la epiglotis va a tapar el esófago y va a abrir la laringe. Entonces, el aire y el oxígeno va a pasar hacia la laringe y no se va a ir al esófago. Entonces, la epiglotis cumple la función de como si fuera una compuerta durante la deglución de la comida o durante la respiración. A veces nosotros nos atoramos cuando comemos, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que la epiglotis no ha cumplido su función y por eso nos produce la tos, para regresar ese bolo alimenticio a su verdadero camino. Entonces, el oxígeno pasa por las fosas nasales, luego a la faringe, luego a la laringe. En la laringe se encuentran las cuerdas vocales. De la laringe pasa a la tráquea y luego a los bronquios. Pasamos a esta imagen. La tráquea es una estructura llena de anillos, poco más resistente. Entonces,
El oxígeno llega a la tráquea y el oxígeno se va tanto al bronquio izquierdo y al bronquio derecho. Estos son los dos bronquios principales. Luego se va a ir separando en bronquios primarios, bronquios secundarios y bronquiolos. Para empezar, el bronquio derecho se va a separar en tres: bronquio superior, bronquio medio y bronquio inferior. El bronquio izquierdo se va a separar en dos: bronquio superior y bronquio inferior. ¿Por qué? Los pulmones están divididos por lóbulos. El pulmón derecho está dividido por tres lóbulos: lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. Y el pulmón izquierdo está dividido por dos lóbulos: superior e inferior. Es por eso que también hay tres bronquios y dos bronquios en el izquierdo. Los lóbulos están divididos por unas cisuras. En el derecho hay dos cisuras: cisura horizontal y cisura oblicua. Y en el izquierdo solo hay una cisura, la cisura oblicua. Después de estos bronquios se van a separar en ramificaciones llamadas bronquiolos. Todo este conjunto de ramificaciones se llama árbol bronquial. Y en la terminación de estos bronquiolos van a haber unas estructuras, unos pequeños saquitos llenos de aire. Estos pequeños saquitos se van a llamar alveolos pulmonares. Va a haber muchos alveolos pulmonares en todas las terminaciones de este árbol bronquial. Nuestros pulmones están cubiertos y protegidos por las costillas y los músculos intercostales, y debajo se encuentra el diafragma. El diafragma cumple una función en la respiración, así como también es la separación entre la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Entonces pasamos a los alveolos pulmonares. Hemos dicho que los alveolos pulmonares es la terminación de los bronquiolos, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se realiza el intercambio gaseoso? Como dice la pregunta, el intercambio gaseoso se realiza en los alveolos pulmonares. ¿Qué va a intercambiar? Oxígeno por dióxido de carbono. Entonces, recuerden que la sangre va a recorrer por todos los órganos del cuerpo, llevando oxígeno gracias a estos alveolos pulmonares. Y a estos alveolos pulmonares van a llegar dióxido de carbono para luego expulsarlos mediante la expiración. Entonces, a la pregunta, ¿dónde se realiza el intercambio gaseoso? En los alveolos pulmonares. Intercambian el oxígeno por el dióxido de carbono. Cuando inhalamos oxígeno y llegan aquí a los alveolos. Y cuando exhalamos dióxido de carbono, que también salen de los alveolos. Seguimos. En la ventilación, menciona las propiedades físicas que intervienen y describe sus comportamientos durante la inspiración y expiración. A ver, aquí he mencionado varias propiedades. Tenemos a la masa, el volumen, temperatura, color, presión, punto de fusión, densidad, peso. También hay puntos de ebullición, dureza, elasticidad, ductibilidad, etcétera, ¿verdad? Hay muchas propiedades, pero solo vamos a mencionar tres propiedades: volumen, temperatura y presión. Más me interesan el volumen y la presión, que trabajan aquí en expiración y expiración. La temperatura se va a mantener constante, es decir, no va a variar. Durante la inspiración, entra el aire. Durante la expiración, sale el aire. Durante la inspiración, como ingresa el aire, los pulmones van a crecer. En la expiración, como sale el aire, los pulmones van a reducir su tamaño. Entonces, ¿qué pasa cuando durante la inspiración? Dicen, se contraen el diafragma y los músculos intercostales. Se contraen, es decir, crecen, se separan. ¿Y qué pasa? Hay un aumento de volumen.
Y si hay un aumento de volumen, hay una disminución de presión. Entonces, aumenta el volumen, disminuye la presión. Y en la expiración sucede todo lo contrario. Disminuye el volumen y aumenta la presión. Recuerden que cuanto el recipiente es más pequeño, la presión va a aumentar. Entonces, a la pregunta, ¿qué propiedades físicas intervienen? Intervienen el volumen y la presión en ambos. Aquí, inspiración, volumen aumenta, presión baja. Expiración, volumen disminuye, presión aumenta. La temperatura se mantiene constante. Recuerden que hemos dicho que en las fosas nasales van a calentar el oxígeno. Y la temperatura va a ingresar con cierta cantidad o cierta temperatura y también va a salir con cierta temperatura. No va a haber variación. Entonces, las únicas propiedades que intervienen y varían es el volumen y presión. La temperatura permanece constante. Mencione cuál es la ley física que explica estos procesos de inspiración y expiración. A ver, antes de hablar cuál es la ley física que interviene, vamos a hablar de otras leyes. Tenemos la ley de los gases, o también llamada ley universal de los gases. A ver, chicos, aquí tenemos un recipiente, ¿verdad? Un recipiente con un determinado gas. Como aquí dentro hay un gas, va a haber cierto volumen. Bueno, aquí he colocado un volumen de 22,4 litros. Recuerden que el comportamiento de todo gas es querer expandirse y las moléculas siempre van a estar en movimiento, ¿verdad? No es como el agua que se mantiene quieto. ¿Qué sucede si su balón de gas que ustedes utilizan en la cocina lo abren? Automáticamente va a salir el gas, ¿verdad? Rápidamente. Eso es porque las moléculas de ese gas no quieren estar juntas, quieren separarse. Automáticamente están golpeando las paredes para separarse, están chocando entre ellos, están reaccionando entre ellos. Entonces, si ustedes abren un balón de gas lleno, va a salir con mucha presión. Pero ¿qué pasaría si abren ese mismo balón cuando está casi vacío? También va a salir el gas, ¿verdad? Pero no con la misma presión. Entonces, la ley universal de los gases, esto es su fórmula. Presión por volumen es igual al número de moles por la constante de ese gas y por la temperatura. Pero esta ley no interviene en la inspiración y expiración. Pasamos a la segunda, ley combinada de los gases. Esta ley combinada de los gases se va a separar en tres. Entonces, la ley combinada de los gases dice, la presión inicial por el volumen inicial entre la temperatura inicial del gas es igual a la presión final por el volumen final sobre la temperatura final del mismo gas. Entonces, tampoco vamos a utilizar la ley combinada de los gases. De esta ley salen tres leyes. La ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac y la ley de Charles. A ver, ¿qué dice la ley de Gay-Lussac? Dice que durante la ley de Gay-Lussac el volumen permanece constante. Es decir, el volumen no va a variar, ¿verdad? Y ustedes ya saben, si hay volúmenes iguales, lo podemos simplificar, ¿verdad? Y no va a variar el resultado. Entonces, la fórmula de Gay-Lussac permanece de esta forma. ¿Por qué? Porque el volumen es constante, no va a variar. O sea, volumen inicial y volumen final va a ser igual. Entonces, la ley de Gay-Lussac solo va a trabajar con presión y temperatura, porque son diferentes. Entonces, durante la respiración, ¿la temperatura variaba? No. Acá la ley de Gay-Lussac dice que sí varía. Entonces, no podemos utilizar la ley de Gay-Lussac aquí. Vayamos con la ley de Charles. Mira, aquí no está la presión. Entonces significa que la ley de Charles dice, según la ley de Charles, la presión se mantiene constante. Es decir, la presión inicial y la presión final son iguales.
Chicos, durante la inspiración y expiración, ¿la presión inicial y presión final son iguales? No, ¿verdad? Son diferentes. Entonces la ley de Charles no va. Vamos por la ley de Boyle. ¿Qué dice la ley de Boyle? Nuestra temperatura, ¿verdad? Entonces dice que la temperatura permanece constante. Si temperatura 1 y temperatura 2 son iguales, puedo simplificarlo, ¿verdad? Y la fórmula queda así. La presión 1 por el volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2. Es decir, la presión inicial y final son diferentes. Volumen inicial y volumen final son diferentes. Lo que ocurre aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué ley explica el proceso de la respiración? Ley de Boyle. Vamos a explicar un poquito más. En sí, la ley de Boyle se llama ley de Boyle-Mariotte. ¿Ya? A ver, aquí chicos. Tengo un recipiente con un volumen de 1,5 litros. ¿Ya? Y aquí tengo un recipiente con un volumen de 0,75 litros. Si se dan cuenta, este volumen es la mitad de esto, ¿verdad? Entonces, aquí yo estoy trabajando con una presión de una atmósfera. Su unidad de medida en física de la presión siempre va a ser atmósfera. Recuerden que hay varias unidades de medida. Puede haber Pascal, pero por esto en física es atmósfera. A ver, yo tengo una presión de una atmósfera y mi volumen es de 1,5 litros. Pero ¿qué pasa si yo aplico 2 atmósferas? O sea, el doble, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que el volumen va a disminuir el doble y disminuye el doble. ¿Y qué pasa? No, pero yo quiero aumentar el volumen al doble, o sea, a 1,5 litros. Entonces eso quiere decir que como yo he aumentado el volumen, mi presión también debe disminuir el doble. Y disminuyó el doble, de 1 a 2. Recuerden que la ley de Boyle es así, presión y volumen siempre van a variar. Van a ser proporcionales, inversamente proporcionales. Y según la ley de Boyle, la temperatura va a permanecer constante, es decir, no va a variar. Los únicos que va a variar es la presión y el volumen. Los únicos. Así como pasa en la inspiración y expiración, ¿verdad? En la inspiración, el volumen crece y la temperatura disminuye. Perdón, el volumen crece y la presión disminuye. Y en la expiración, el volumen disminuye y la presión crece. Entonces la respuesta, ¿qué es ley física? Ley de Boyle-Mariotte. Algunos he visto que han puesto ley de Charles, pero no es malo equivocarse, ¿verdad? Han investigado, han tratado de hacer las cosas. Muy bien, ahí está la respuesta y pasamos a ver en el pequeño cuadro. Completa el cuadro entre la ventilación pulmonar y mecánica. A ver, para hacerlo rapidito, para no hacer el video tan largo. A ver, ventilación pulmonar y mecánica. ¿Cuál es la finalidad de cada proceso? En la ventilación pulmonar es natural, ¿verdad? Lo que hacemos naturalmente. La finalidad es hacer el intercambio gaseoso, ¿verdad? Y en la ventilación mecánica, gracias a la ventilación mecánica, va a facilitar el intercambio gaseoso llevando oxígeno a los pulmones. Ojo, va a facilitar. La ventilación mecánica no va a hacer el intercambio gaseoso. Entonces, ¿qué gases intervienen? Obviamente, si es respiración, van a intervenir oxígeno y dióxido de carbono. No puede haber otro gas. ¿Dónde se realiza el intercambio gaseoso? En ambos alveolos pulmonares. No podemos cambiar eso. Los alveolos pulmonares van a seguir haciendo el intercambio gaseoso. ¿Qué propiedades físicas intervienen y qué relación tienen entre ellas? Ya hemos visto la relación, ¿verdad? Entonces, ¿qué propiedades intervienen? A presión y volumen, en ambos. En ambos. ¿Qué ley de los gases ideales se cumple? La única ley, ¿verdad? A ver, chicos, aquí van a corregir, aquí me he equivocado. ¿Qué ley es? La ley de Boyle. La ley de Boyle, chicos, aquí no sé, me he equivocado, creo, por hacerlo tarde, ya son 10 de la noche. Ya. Aquí van a corregir, no es ley de Gay-Lussac, es la ley de Boyle. Boyle-Mariotte, ¿ya?
Corrigen, por favor. La ley de Gay-Lussac dice que el volumen es constante. Imposible. Aquí el volumen no va a ser constante. Seguimos. A ver, aquí. Estas son opiniones suyas. Tienen que razonar y resolver. Pero vamos a ayudar aquí a ver. Decir que el ventilador mecánico respira por nosotros es correcto. Explica tu respuesta. Chicos, el ventilador mecánico va a respirar por nosotros. Recuerden que cuando hablamos de respirar es hacer el intercambio gaseoso. ¿El ventilador mecánico realiza el intercambio gaseoso? Claro que no. ¿Nos ayuda a que los alveolos lo realicen? Sí. Entonces ustedes van a colocar acá. ¿Es correcto? Y explica tu respuesta. ¿Ya? Siguiente. A ver. Esto es para ustedes. Llegó el momento de que desarrolles tu evidencia de aprendizaje. Elabora un resumen para explicar, basados en conocimientos científicos, los procesos de inspiración y expiración en la ventilación pulmonar, o sea, ventilación natural. Les van a explicar, un resumen, 5 líneas al menos. ¿Qué pasa? ¿Qué inhalamos? ¿Qué exhalamos? ¿Quiénes intervienen? Diafragma, músculos intercostales. ¿Qué pasa en la inspiración? ¿Qué pasa con la presión? ¿Qué pasa con el volumen? ¿Ya? Todo eso van a explicar. Actividad 2. Argumentamos la importancia del desarrollo de la ciencia y la tecnología en la salud. Ya varios temas hemos hablado sobre la importancia del desarrollo de la ciencia y la tecnología en la salud. Ustedes están empapados en ese tema. Explica cómo afecta a los pulmones el virus SARS-CoV-2. También hemos hablado bastante de ese tema, ¿verdad? Ya sabemos por dónde ingresa, ¿verdad? Son 3 medios: ojos, boca y fosas nasales, ¿verdad? Entonces, sabemos que el virus ataca a las células pulmonares, al sistema respiratorio. En la información que les di de la web, hubo ciertas investigaciones y ciertos médicos decían que también pueden atacar otros órganos, ¿verdad? Esperemos que no. Entonces, chicos, el virus va a atacar al sistema respiratorio, a las células del sistema respiratorio. La clase pasada o antepasada creo que hemos hablado sobre la tormenta de citoquinas, ¿verdad? ¿Qué sucede? Hace trabajar demasiado al sistema inmunológico, ¿verdad? Segregando bastante líquido y dejando células muertas. ¿Y eso qué hacía? Interrumpía la respiración. Eso es lo que pasaba. Entonces, explica cómo afecta a los pulmones el virus SARS-CoV-2. Para empezar, chicos, cuando tenemos el virus SARS-CoV-2 y ya es grave, ya es agudo, ¿qué puede darnos una enfermedad grave? La neumonía, ¿verdad? Entonces vamos a definir qué es neumonía. A ver. Neumonía es una infección respiratoria aguda que afecta a los pulmones. Los alveolos pulmonares se llenan de fluidos y obstaculizan la respiración. Se produce por virus, bacterias u hongos. Ustedes ya saben por qué se llena, por qué se llena de fluidos, por qué se obstaculizan. Ustedes ya saben, ya ahí. Entonces ahí han intervenido la tormenta de citoquinas. Ahí el sistema inmunológico ha trabajado bastante y ha sacado a los macrófagos para que hagan ese trabajo. Y los macrófagos, ¿qué hacen? Matan células malas y células buenas, ¿verdad? Dejando varios muertos y tapando la respiración. ¿Dónde sucede todo eso? En los alveolos pulmonares. Entonces, los alveolos pulmonares se llenan de ese líquido. Aquí tenemos un alveolo sano y un alveolo enfermo con líquido. Entonces, como está obstruido, no van a poder hacer ese intercambio gaseoso. Y es por eso que las personas que tienen este virus y tienen neumonía ya grave, no van a poder respirar. Y si es grave, obviamente, ¿qué tienen que hacer? Tienen que pedir ayuda, ¿verdad? Tienen que tener una ventilación mecánica. ¿Y qué hace la ventilación mecánica? Le da ese oxígeno que ellos no pueden. A altas presiones van a hacer que a los alveolos pulmonares enfermos entre ese oxígeno para que puedan realizar el intercambio gaseoso. Y no hay muchos ventiladores mecánicos en el Perú. Pero es por eso que muchas personas mueren. Persona que ya tenga esta neumonía y no pueda respirar bien, según artículos, el 100% muere. Si es que no tiene este ventilador mecánico. El ventilador mecánico ayuda a que las personas puedan respirar. Mas no realizan el intercambio gaseoso, recuerden.
¿Consideras que es importante el equipo de ventilación mecánica para la recuperación de la salud de una persona? ¿Ustedes creen que es importante? Obviamente, ¿verdad? No solo por la neumonía, sino también por otras enfermedades. Recuerden que el ventilador mecánico nos ayuda a que nosotros podamos respirar, nos ayuda a que el oxígeno ingrese a nuestros alveolos pulmonares con mayor presión. Entonces, gracias a estos ventiladores mecánicos se están salvando vidas. Entonces, es muy importante, obviamente. Ustedes van a fundamentar aquí por qué es importante, ¿ya, chicos? Y por último, piensa, reflexiona y sustenta si se debe transferir tecnología o un equipo tecnológico para mejorar el bienestar y la salud de las personas. Obviamente, chicos, se debe de realizar, ¿ya? Fundamentan ahí, reflexionen. Y por último, expresa tus razones u argumentos basados en los conocimientos científicos a partir de los artículos periodísticos acerca de por qué es importante el desarrollo de la ciencia y la tecnología para el bienestar y la salud de las personas. Además, piensa y reflexiona sobre qué sucedería si no existiera el ventilador mecánico en esta época de emergencia sanitaria. Si no existiera el ventilador mecánico, todas las personas con, con este problema respiratorio morirían. El 100% que tengan este problema morirían. Muy bien, ustedes van a expresar sus razones ahí, chicos, van a pensar un poquito, recuerden al menos 4 o 5 líneas, fundamenten con estas palabritas basados en conocimientos científicos, ¿sí? Quinto grado. Yo sé que ustedes pueden fundamentar con conocimientos científicos. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho.